y vemos cómo hay determinadas administraciones públicas que están fomentando la inmigración ilegal, porque efectivamente sí que hay una correlación entre inmigración ilegal y delincuencia. Son ustedes los únicos que obvian este tremendo problema, con oleadas de inmigración ilegal directamente atentando contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Esto para ustedes no es ningún problema? ¿Esto no es algo a denunciar? Todos somos seres humanos, ningún ser humano es superior al otro y, por tanto, los derechos humanos no es una tabla para recorrer la mañana, de que mientras haya un ser humano en estado de requerimiento, de necesidad, nosotros vamos a trabajar, como sé que hacen ustedes también, por responder a lo que podamos hacer. Yo, por tanto, pido la colaboración de todas sus señorías para que demos pasos en el camino de la legalización, regularización. Y nosotros lo que veníamos a denunciar hoy delante del Defensor del Pueblo es precisamente cómo las administraciones públicas están alentando, fomentando, estimulando la inmigración ilegal y no la inmigración legal, y por tanto se produce ahí un efecto discriminatorio respecto de todos aquellos inmigrantes que entran en España de forma legal. Y nos parece ilegal, profundamente ilegal, que desde las administraciones públicas precisamente se fomente la ilegalidad, el caos, el desorden. Muchas gracias, señora Mayo. Tal y como les manifestaba, le concedo en estos momentos la palabra al Grupo Parlamentario Vox, en voz de su señor Oces. Tiene 2 minutos al respecto. Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad con estos 2 minutos. Al escuchar al Defensor del Pueblo y dar carta de naturaleza a la inmigración, me he quedado muy sorprendido y decepcionado, señor Gabilondo, porque si usted tiene por misión supervisar la actividad de la administración pública, de las diferentes administraciones públicas, y la administración pública tiene que actuar siempre de acuerdo con el interés general y conforme a la ley y al derecho, y vemos cómo hay determinadas administraciones públicas que están fomentando la inmigración ilegal, porque hay que distinguir entre una inmigración ilegal y una inmigración legal, en tanto que esas personas acuden a nuestro territorio nacional de acuerdo con todos los parámetros establecidos en las leyes. Usted, posiblemente sin quererlo, aunque lo dudo ya, está discriminando a las personas que entran en España de una forma legal y de acuerdo con todo el ordenamiento jurídico positivo hoy en España. Usted dice que ha recibido pocas quejas. Pues, sinceramente, nosotros, por lo que vemos también en los diferentes medios de comunicación, recibimos todos los días quejas por los delitos cometidos por inmigrantes ilegales. Porque efectivamente sí que hay una correlación entre inmigración ilegal y delincuencia. Son ustedes los únicos que obvian este tremendo problema. ¿Se acuerda de lo que acaba de pasar en Salt? Con oleadas de inmigración ilegal directamente atentando contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Esto para ustedes no es ningún problema? ¿Esto no es algo a denunciar? Viene la señoría del Partido Socialista hablando de que él ha sufrido coacciones que, desde luego, desde Vox condenamos, pero ustedes no traen ni un solo caso de inmigrantes ilegales que cometen delitos en España. Ustedes saben absolutamente todo de los españoles a los que cobran sus impuestos y no saben nada de los inmigrantes ilegales. No saben si vienen aquí a delinquir. Y generalmente la inmigración ilegal que estamos importando a España viene de países islámicos que no respetan los derechos de las mujeres y que no quieren integrarse en nuestra sociedad. Y esto ustedes no lo denuncian. Y el Defensor del Pueblo, por lo que veo, absolutamente tampoco. Si la Administración Pública está fomentando la inmigración ilegal, ¿es algo reprochable por el Defensor del Pueblo o no? Porque no es lo mismo la inmigración legal y la ilegal. Si no, no se produciría ese efecto discriminatorio que le he dicho anteriormente. Dicen también que nos van a pagar las pensiones, pero ustedes ya niegan también la ciencia. Pero que hay informes contundentes en Francia, en Dinamarca y en Holanda, donde han dejado muy claro que la inmigración ilegal no nos va a pagar las pensiones, sino al revés, que vamos a tener peores y menores pensiones. Y también ustedes obvian esta realidad. Nosotros estamos importando mano de obra barata, de baja cualificación, y en cambio estamos exportando. Estamos exportando, sí, ya voy terminando,
estamos exportando alta cualificación y españoles sumamente preparados. La verdad, tampoco pensé que iba a escuchar en la sede de la soberanía nacional hablar, por ejemplo, de que un concejal o que un alcalde se salta la ley y el derecho y que le da exactamente igual, incluso a favor de la economía sumergida. Porque si un inmigrante ilegal no puede tener los papeles y, por tanto, contrato de trabajo, parece que a todos ustedes les parece fenomenal también la economía sumergida y que haya determinados empresarios, muchos de ellos sin escrúpulos, que se lucren precisamente de esa contratación. De tal manera, señorías, la decepción es máxima. El defensor del pueblo, la verdad que pensaba que iba a ser usted más riguroso, sobre todo cuando hablamos de ley, de derecho y de objetividad por parte de la actuación de las administraciones públicas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Oces. A continuación, tiene la palabra el señor Gabilondo para contestar a los portavoces. Bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones. Muchas gracias también por el tono de las voces. A continuación, tiene la palabra el señor Gabilondo para contestar a los portavoces. Bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones. Muchas gracias también por el tono de las mismas. Yo me maravillo de cómo soy capaz de decepcionar a gente que desde el principio ha dicho que no espera nada de mí. O sea, que es una cosa muy emocionante. Se ve que hay espacios todavía en que puedo llegar a... O sea, que espera mucho de mí, espera mucho de mí. Se lo agradezco. Pero, en fin, yo creo que tenemos formas distintas de ver las cosas, los que estamos aquí, pero no se resumen en un partido o en otro, ni en una confrontación entre unos u otros. Son las escalas de valores lo que están en juego. Si todos tenemos valores, todos tenemos valores. Aquí yo no creo que nadie que represente a la ciudadanía pues no tiene valores. Claro que los tiene. Aquí el problemita es la escala de valores. ¿Cuál es la prioridad para unos u otros? Nosotros, digo, la institución del Defensor del Pueblo, aquí hay muchas personas que trabajan en el Defensor del Pueblo, pues en nuestra escala de valores, todas las personas, todos somos seres humanos, ningún ser humano es superior al otro y, por tanto, los derechos humanos no es una tabla para recorrer la mañana, sino que es la percepción de que mientras haya un ser humano en estado de requerimiento, de necesidad, nosotros vamos a trabajar, como sé que hacen ustedes también, por responder a lo que podamos hacer. ¿Que hay que mejorar? Sí. Si el discurso de los presentes es que hay que mejorar, me sumo. Que hay que mejorar, además, mucho en la concepción muy interesante de lo que es legal e ilegal y de lo que es regular o irregular, también me sumo. Pero nosotros estamos trabajando para establecer los espacios para mejorar la posibilidad de la regularización. No trabajamos para que haya más personas irregulares, como se dice, ¿no? O que vivan en espacios ilegales. Este no es nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo es crear condiciones de igualdad para que puedan quienes están como seres humanos entre nosotros, vivir legalmente. Yo, por tanto, pido la colaboración de todas sus señorías para que demos pasos en el camino de la legalización, regularización. Desde luego, voluntad de sostener ningún tipo de acción improcedente, de ningún modo. Pero yo espero, como ustedes esperan de mí y hacen bien de nosotros, espero que los señores diputados, senadores, encuentren vías y caminos para poder dar respuesta a necesidades de quienes se han acercado a nosotros, buscando también oportunidades para su vida. Y no han venido por lo extraordinariamente fácil que es venir aquí. No es muy fácil venir aquí. Hay muchas personas que quedan en el camino, muchas personas desaparecidas, muchas personas que han vivido una vida muy difícil para venir aquí. ¿Y por qué vienen? Porque hay gente tan estupenda como los que estamos aquí. Porque la recibimos con los brazos abiertos. Bueno, ya se ha dicho las razones.
vienen a pesar de que haya quienes consideran que deben ser rechazados. Lo que deseamos desde el Defensor del Pueblo, pues que se proceda de modo legal. Pero yo no comparto la escisión entre españoles honrados y los políticos en esa calificación que hace usted, ¿no? Que, por cierto, supongo que es en la que se incluye. Eso entiendo, señor don Ignacio Hoces, que usted también se incluye en ese desastre de lo que son los políticos. Pero yo no lo comparto. Yo no comparto que las personas que están trabajando, representando a los ciudadanos en el Parlamento, en el Congreso y el Senado, sean personas que se oponen a los españoles honrados. Al contrario, creo que se pueden incluir, ¿no?, entre los españoles honrados. Salvo que, como se ha dicho, usted les pida certificados de honradez. Bueno, pues si somos así, pasemos a hablar un poco de lo que nos ocupa. Lo que nos ocupa es exactamente que sí que hay una presencia de inmigrantes y que sí que es verdad que nosotros tenemos que hacerlo mucho mejor con ellos. Si María Asunción Mayo dice, senadora, ¿no? ¿Es así? Sí. Perdón, señoría, que nosotros hemos hecho un informe donde se ve la cantidad de cosas que hay que mejorar, yo lo comparto. Es decir, comparto lo que hemos dicho en el informe. Por tanto, no voy a refutarlo. Pero sí le digo que nosotros no hemos hecho ese informe para utilizarlo como arma arrojadiza en ninguna dirección, sino lo hacemos a favor de los inmigrantes. Porque nosotros no pretendemos ni sostener ni derribar gobierno alguno. No estamos aquí para eso. Y no nos hace mucha gracia, pero bueno, la gracia que nos puedan hacer las cosas, pues a uno se las lleva para casa, que se utilice o presuntamente se piense que nosotros hacemos un informe sobre los inmigrantes que tenga otra finalidad distinta que lograr las mejores condiciones de dignidad, en derecho y en justicia de los inmigrantes. Y si eso incomoda a unos o a otros, pues no es lo que buscamos. Tampoco me parece que, por tanto, ese texto se debe utilizar con una enmienda a la totalidad contra otros. Más preferiría que ese texto se utilizara para ponernos todos en marcha en la dirección de resolver los problemas que ahí mismo se plantean y en tomar medidas que puedan superar las dificultades que ahí se plantean. Porque cuando hemos estado en Canarias y hemos visto lo que las personas que hay allí y los chavales menores que hay allí y en qué circunstancias están y qué problemas puede haber, no venimos aquí una carta arrojadiza contra el Congreso de los Diputados. Venimos aquí convocándonos a todos a la responsabilidad de que sobre eso hay que hacer alguna cosa más. De la distribución de los menores no acompañados, pues mire, lo primero que yo haría es llamarlo distribución y no reparto. Al menos yo. Ustedes pueden seguir, quien lo desea, hablando de reparto de menores. Pues yo no hablo de reparto de menores. Los menores no se reparten. Lo que sí puede haber es una distribución, porque distribución incluye una idea de justicia. Del mismo modo que no me gusta que se reparta el presupuesto, digo que el presupuesto se tiene que distribuir, tampoco me gusta que se repartan los menores. Los menores se distribuirán por distintos lugares. Bueno, pues ha habido recientemente, el 25 de marzo de 2025, acordado requerir el Tribunal Supremo a la Administración General del Estado para que en el plazo improrrogable de 10 días garantice el acceso y permanencia de los menores solicitantes de asilo al sistema de acogida de protección internacional que depende de la Secretaría de Estado de Migraciones. ¿Qué nos parece a nosotros? Pues eso a nosotros nos parece bien. ¿Sabe por qué? Porque nosotros es lo que hemos venido defendiendo desde hace algún tiempo. Y además, la argumentación coincide con recomendaciones que se han hecho desde el Defensor del Pueblo. Que se habilite un centro de recepción, atención y derivación para los niños y niñas con necesidades de protección internacional en Canarias, para formalizar sus solicitudes, acreditar su condición de solicitante. Vean que trabajamos para legalizar y regularizar y regular, no para otra cosa.
su residencia legal en España, desde su puesta a disposición de los servicios de protección de menores autonómicos, e identificar las necesidades particulares de acogida para su derivación el recurso más adecuado. También hemos dicho que en los recursos de acogida de protección internacional se habiliten espacios adaptados a las necesidades de estos niños y niñas mayores de 16 años, con el fin de garantizar los estándares de acogida previstos en las directivas. ¿Por qué cito esto? Con independencia de que el ministro de la Presidencia haya comunicado, retira o no retira, estos son asuntos que ya entran dentro del debate sobre qué es mejor hacer. Pero sí quiero destacar esto, porque quiero compartir con ustedes que la preocupación nuestra no es una preocupación a ver cómo logramos que haya más ilegales, sino a ver qué procedimientos hay que emplear para que puedan hacer más legales. Y luego, que se ha politizado el tema de los menores. Bueno, yo creo que aquí, puestos a hablar de politizar, hay bastante ambientillo. Me refiero que no falta ambientillo para poder politizar las cosas. Tampoco me parece extraño, estando en el Congreso de los Diputados, que cada uno, desde su legítima posición, pues haga una lectura, porque después de que la primera parte de la intervención, senadora, señoría, ha sido ver cómo la masiva inmigración y en el informe del Defensor del Pueblo, para cargar inmediatamente todo eso al Gobierno, dice, pero lo que no hay que hacer es politizar el tema de los... Bueno, sí, yo estoy de acuerdo en que, ya que hay que politizar, por lo visto, que se politice bien. Dicho de otra manera, no acusaré al Congreso de los Diputados de hacer política, pues solo faltaba, ni a los grupos políticos, ni a los grupos parlamentarios, pues me parece lo razonable. Ahora, hay que entender, y ese sería otro debate para un Congreso, y no hemos venido a hacer un Congreso que consiste en hacer política entre ustedes. Los venezolanos reciben el 40% de la nacionalidad. Nada que oponer. Pero con ocasión de eso ya damos un repasito por la zona. Y al dar un repasito por la zona, pues hacemos juicios que a mí me parecen legítimos sobre otros asuntos, ¿no? Pero sí sostengo y guardo con muy buena apreciación su posición en el sentido de que hagamos de los inmigrantes una prioridad, que pensemos en ellos, que trabajemos por lo que hay que mejorar, que busquemos causas para mejorarlo. Yo también creo que si no hay una realidad paralela, señor Igoz López Torre, desde luego, porque las paralelas se encuentran en el infinito y prisa no tenemos, solo urgencia. Así que no sé si es paralela o si es que finalmente lo que tenemos que hacer es trabajar por producir algún encuentro en algún ámbito, porque si todos caminamos en líneas paralelas, pues en el infinito efectivamente los encontraremos. Yo creo que el efecto llamada, si hay algún efecto llamada, es desde luego de esta sociedad, democracia y de valores, de la sociedad del bienestar, y por tanto tenemos que defender esa sociedad. Y si eso llama a otros a venir, no lo sintamos como un mal. Organicemos eso como podamos hacerle. Demos esperanza, como se ha dicho. Los necesitamos, los necesitamos. No les arrojemos a un camino cuya única salida sea exactamente salir por la delincuencia. O sea, hacemos todo para que no tengan otra salida y cuando salen por ahí decimos que por qué salen por ahí. Pues trabajemos para hacer espacios de convivencia. Y aviso, por si a alguno le interesa, que el odio destruye más al que lo tiene que a quien lo tiene. Si alguno hubiera en la sala, que no creo que lo haya, pero si alguno hubiera que odia. El odio, sobre todo, destruye al que lo tiene. Aquellos que lo tienen, pues son víctimas también de otras cosas. Así que puedo defender los valores y hablar de escala de valores, pero no puedo compartir que odiemos. Si alguno hubiera que odia. Interesante recordar que hoy es 600 años, está celebrándose, está aquí Su Majestad de los Reyes en un acto que también nos hubiera gustado estar, pero estamos aquí muy bien, en donde nos toca estar. Y, desde luego, pensar en el
es los primeros indicios de la presencia de gitanos en España, de población gitana, de etnia gitana, de comunidad gitana, sobre todo, y también un recuerdo para ellos que en su diversidad trabajan mucho y tienen que trabajar, y todos tenemos que trabajar para que mejore la educación, la incorporación social, etcétera. ¿Que hay muchas trabas burocráticas? Yo creo que sí las hay. Yo no voy a defender que se eludan. Voy a defender que se transforman en algo que no sea burocrático en sí mismo. No estoy llamando a que se cumplan, pero yo también digo que a veces hay situaciones de emergencia y no sé si eximen o no, pero yo llamo al cumplimiento de las normas, por supuesto. Se ha hablado de la exclusión financiera, cosa que también yo agradezco sobremanera, y luego también agradezco al señor Herminio Rufino que hable de cercanía e independencia, que son algo que por lo que nosotros luchamos mucho. No sé si seremos capaces, pero son para nosotros valores absolutamente decisivos. Y no sé si la política migratoria preventiva pues es lo más adecuado, ¿no? Hay que preparar las condiciones para la llegada, no prevenirse de quien viene. Y también comparto que la desinformación es un mal amigo de todo lo que se hace, ¿no? Sí puedo decirles, por no detenerme mucho más, que hay un concepto que a mí me gustaría. Es un concepto y, por tanto, ustedes pueden calificarlo de filosófico, de decir que nos ha dado una conferencia, lo que encuentren más divertido. Pero yo sí quiero traerlo sobre la mesa antes de acabar. Lo primero que les quiero decir es que una de las reuniones más emocionantes de las últimas semanas fue con educadores y educadoras sociales que hemos tenido. Y que habían vivido la pérdida de una compañera, Belén, que falleció cuidando a los menores infractores. Y, desde luego, vimos claramente y hablamos claramente de la cantidad de asuntos que hay que mejorar al respecto. Y también hemos hecho alguna pregunta sobre qué condiciones estaban desarrollando su labor. Nos importa su formación, nos importa también que tengan condiciones adecuadas laborales. Nos importan muchas cosas. Pero ¿sabe qué nos dijeron ellas? Aparte de todas estas reivindicaciones, que los menores migrantes son, lo voy a decir en sus palabras, muy buenos chavales. Y nos lo dijeron en situación mucho más incómoda que la de estar aquí diciendo que son un peligro. Nos lo dijeron con Belén recién fallecida, asesinada. Y que había que buscar un futuro mejor para ellos, que se esfuerzan, que respetan y que hay mucho trabajo que hacer con nuestros jóvenes y adolescentes. Este no es mi mensaje. Hago de transmisor o mediador del mensaje de ellos y de ellas. Y creo que eso es muy interesante. No les voy a hablar de los peligros que uno corre o no corre y por quién corre o no peligros. Esto cada uno lo cuenta como lo desee. Pero bueno, también tiene uno sus experiencias que otro día, si quedamos a tomar algo, ya que nos estamos haciendo tan amigos, pues les explicaría un poco qué es lo que yo encuentro peligroso. Y el concepto del que quiero hablar se llama crimigración. La crimigración no es un concepto que yo haya inventado. Está acuñado por un jurista norteamericana, Juliet Stampf, que en 2006 describe una preocupante convergencia en las leyes de inmigración y las leyes penales en una suerte de teoría unificadora que se podría traducir como teoría de la membresía o pertenencia. Aquellos que no cumplen con el contrato social entre el gobierno y su pueblo verán restringidos sus derechos, proporcionando una justificación a los gobernantes para apartarlos socialmente a través de leyes de exclusión. Es decir, es un proceso de estigmatización de las personas migrantes y de supresión de derechos de ciudadanía, desde votar o permanecer en su país natal hasta la condena moral o incluso penal en determinados ordenamientos nacionales. ¿Y saben lo que pasa? Que si seguimos este concepto de crimigración, surge una clara división entre incluidos y parias sociales,
una sociedad cada vez más estratificada, en la que los inframiembros son expulsados de la comunidad por medio de fronteras, muros, normas y condenas. O sea, la crimigración se refleja no solo en el espíritu de las leyes y ordenamientos, sino en su procedimiento y aplicación. Ustedes dirán, bueno, esto son cosas del ámbito académico norteamericano, que ya saben cómo es. Pues les puedo decir que se expresan las deportaciones, en la criminalización y sospecha de las organizaciones de asistencia humanitaria como facilitadores de la inmigración irregular, en la retórica de asimilación, inmigración e inseguridad, en el terrorismo y delincuencia, mezclando intencionadamente en el subconsciente colectivo áreas completamente diferenciadas. Espero que ninguno de nosotros caigamos en ese concepto y que en la sociedad no se mezclen estos dos ámbitos. Muchas gracias por su intervención y quedo de nuevo a su disposición. Muchas gracias, señor Gabilondo. Turno de réplica para los portavoces por el tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señor López. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Océs Iñiguez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Todos ustedes, señorías, niegan soluciones a uno de los principales problemas para los españoles. Esto se recoge en las encuestas, en las estadísticas, en la percepción, sí, señoría, de las calles y los barrios españoles, muchísimos de ellos asaltados y con graves problemas de seguridad como consecuencia de la inmigración ilegal. Y nosotros lo que veníamos a denunciar hoy delante del Defensor del Pueblo es precisamente cómo las administraciones públicas están alentando, fomentando, estimulando la inmigración ilegal y no la inmigración legal, y por tanto se produce ahí un efecto discriminatorio respecto de todos aquellos inmigrantes que entran en España de forma legal. Y nos parece ilegal, profundamente ilegal, que desde las administraciones públicas precisamente se fomente la ilegalidad, el caos, el desorden. Porque todas esas políticas de efecto llamada que ustedes llevan en cada una de las administraciones y también aquí desde este Congreso de los Diputados producen un efecto llamada de la inmigración ilegal. Como, por ejemplo, con la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para regularizar inmigrantes que entraron en España de forma ilegal, produciendo, por tanto, también un efecto discriminatorio respecto a todos esos inmigrantes que entraron en España de forma legal y cumpliendo con el ordenamiento jurídico español. Parece mentira que desde instituciones públicas se aliente y se fomente profundamente la ilegalidad. Y ese fomento de la ilegalidad por parte de todos ustedes hace también que se lucren las mafias del tráfico ilegal de personas. Y ustedes lo niegan y el Defensor del Pueblo no ha hecho ningún comentario al respecto cuando precisamente se están lucrando como consecuencia de ese efecto llamada esas mafias de tráfico ilegal de personas. Y por suerte nosotros somos la única fuerza política que pide incrementar las penas en el Código Penal precisamente con esas mafias que trafican con personas y que luego sí les distribuyen por toda la geografía nacional. El Defensor del Pueblo no da prioridad a los españoles, a sus necesidades, a su seguridad, a sus libertades. No lo está dando. Si le llena la boca de los derechos de los inmigrantes, que por supuesto los que entren en España de forma legal tienen que tener sus derechos. Y antes yo le planteaba, ¿por qué, si usted considera que haya que activar, simplemente como consulta que yo le planteo a usted, el artículo 92 del texto constitucional, para ver si los españoles, ya que usted es el Defensor del Pueblo español, aunque ahora parece que es el Defensor del Pueblo de los inmigrantes ilegales, si lo que quieren es seguir con estas políticas de efecto llamada, con las políticas de puertas abiertas a la inmigración ilegal, con el dispendio de más de 30.000 millones de euros que se gasta el conjunto del pueblo español en la inmigración ilegal, o si lo que queremos es otra política migratoria. Y que el pueblo español decida. Y simplemente le preguntaba por su opinión y ha decidido pues no contestar, teniendo en cuenta que efectivamente la competencia no es suya. Pero usted puede opinar y, por supuesto, opina y, de hecho, lo hace en sus diferentes informes. No se les olvide, o sea, que ustedes son los que están alentando la importación de mano de obra barata. Son ustedes los que consideran a los inmigrantes ilegales como pura mercancía. No somos nosotros los de Vox. Nosotros no queremos, por supuesto, que fallezca ninguna sola persona en el mar.
pero son ustedes y sus políticas las que están activando todos los días y desde todas las administraciones que precisamente alientan a ese efecto llamada, como si España fuera el paraíso para la inmigración ilegal, cuando además, por otro lado, tenemos unas consecuencias gravísimas, como he empezado diciendo al principio de mi intervención, en inseguridad, en deterioro de los servicios públicos, en particular en educación y en sanidad, y también como parte de la identidad y cultura española, porque ustedes están importando, y subrayo el concepto importar, una inmigración islámica que no tiene ningún interés en integrarse en la cultura y en nuestras tradiciones españolas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Fes. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sancho. Gracias, señor.